El amor ha sido una de las fuerzas más complejas y mal entendidas a lo largo de la historia de la humanidad. Ha sido el tema de innumerables poesías, ha sido analizada en la filosofía y ha formado parte de miles de relatos y leyendas. Muchos piensan que el amor nace de la atracción física, la inteligencia, el magnetismo personal o incluso el destino. Es algo que parece un enigma, casi sobrenatural, un sentimiento que nos arrastra sin que podamos evitarlo. ¿Es realmente tan casual como pensamos? ¿O hay una razón más profunda en nuestra mente que influye en por qué nos sentimos atraídos por algunas personas y no por otras? Según Carl Jung, el amor no se limita a una emoción fugaz ni a un simple anhelo de vinculación. En su enfoque de la psique, el amor está profundamente relacionado con nuestra percepción de nosotros mismos. Jung hablaba de la proyección, un proceso inconsciente a través del cual identificamos en los demás facetas de nuestra personalidad que no logramos reconocer o entender por completo. Desde este punto de vista, el amor no es una decisión al azar, sino una manifestación de nuestro universo interno, de nuestras necesidades, anhelos y facetas desconocidas que intentan ser reconocidas y aceptadas en nuestra conciencia. Desde la perspectiva del budismo, se presenta una visión parecida. El amor no es solo una unión con otro ser, sino un reflejo que nos muestra quiénes somos o lo que deseamos llegar a ser. Lo que alguien experimenta por nosotros no refleja nuestra esencia verdadera, sino lo que esa persona ve proyectado en nosotros. En el fondo, hay dos razones principales por las que alguien se enamora. O descubre en el otro lo que siente que le falta, o se encuentra a sí mismo en la otra persona. La persona que experimenta vacío busca llenar ese espacio con la compañía de otros. Quien siente que le falta algo espera que alguien más le proporcione lo necesario para sentirse completo. Aquellos que no han aprendido a quererse a sí mismos tienden a volcar su necesidad de amor hacia otra persona, esperando que ese afecto sea capaz de sanar sus propias heridas. En cambio, cuando una persona descubre en otro un reflejo de su propio ser, la atracción se vuelve ineludible, como un río que siempre termina desembocando en el mar. Carl Jung describía este fenómeno como la proyección de la sombra y del ánima o animus, es decir, la inclinación a percibir en los demás aquello que no logramos ver en nosotros mismos. Por eso, a menudo nos enamoramos de alguien que parece poseer cualidades que admiramos, sin darnos cuenta de que esas mismas características también están presentes en nosotros, aunque aún no las hayamos reconocido. Un sabio maestro de antaño solía afirmar que el amor no está en el exterior, sino en nuestro propio ser. La otra persona simplemente refleja lo que guardamos en lo más profundo de nosotros. Para explicar mejor esta idea, quiero contarte una historia, la del caminante callado y el que busca el amor, una narración que revelará los motivos reales por los cuales las personas se enamoran y cómo esta comprensión puede transformar tu vida de manera definitiva. En un tiempo remoto, existió un hombre cuya identidad no era reconocida por su nombre, sino por la huella que dejaba a su paso. Lo llamaban el viajero silencioso, pues recorría su camino sin dejarse atrapar por las ilusiones que cautivaban a tantos corazones. No perseguía el amor, pero tampoco lo rechazaba. Simplemente se dejaba llevar por la corriente de la vida, observando con serenidad la esencia de los sentimientos humanos. Un día, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol milenario, un peregrino con el alma cargada de pesar se acercó a él. Sus ojos reflejaban una profunda melancolía y su corazón estaba marcado por el dolor de innumerables pérdidas amorosas. «Maestro», preguntó el viajero, con voz vacilante, ¿por qué algunas personas se enamoran de ciertas personas y otras no? ¿Y por qué siempre pierdo a quienes quiero? El caminante cerró los ojos por un momento, como si estuviera percibiendo algo más allá de las palabras, y luego, con serenidad, contestó: «El amor no depende de quién es la persona que amas, sino de lo que tu amor anhela». El viajero, aún desconcertado, frunció el ceño. «No comprendo. Si el amor no se trata de la otra persona, ¿entonces de qué trata?» El caminante tomó un recipiente con agua pura y lo levantó frente al viajero. «Mira el agua y dime qué ves». «Mi propio reflejo», respondió el viajero. «¿Y si el agua estuviera nublada?», preguntó el caminante. El viajero respondió que el caminante no vería nada. El caminante, con una ligera sonrisa, asintió. «Así es el amor.
Cuando alguien te ama, no está observando quién eres en realidad, sino que se ve a sí mismo en ti. Si el agua es clara, se reconoce en tu ser. Si está turbia, proyecta sus deseos, miedos y vacíos en ti. El amor no se entrega, se refleja. El viajero reflexionó intensamente sobre lo que acababa de escuchar. Luego, con tono tranquilo, inquirió: si el amor es un reflejo, ¿por qué las personas se enamoran? El caminante, con una sonrisa llena de comprensión, respondió: hay dos motivos. O buscan en el otro lo que sienten que les falta, o ven en el otro un espejo de lo que ya son. Para comprender el amor, primero debes descubrir cuál de estas razones te ha guiado, dijo, lleno de curiosidad y deseoso de desvelar la verdad detrás de sus propios sentimientos. El viajero se despidió del caminante y siguió su ruta hacia un pueblo apartado. En ese lugar, se cruzó con una mujer que había vivido innumerables historias de amor frustradas. Era encantadora, aclamada y sabia. Muchos la habían adorado, pero, a pesar de ello, la soledad la acompañaba constantemente. Un día, mientras descansaban junto a un río, ella soltó un suspiro lleno de nostalgia. ¿Por qué dicen que me quieren, pero siento un vacío dentro de mí?, preguntó. El viajero, al recordar las palabras del caminante, contestó de manera pensativa: quizás te quieren no por lo que eres, sino por lo que representas para ellos. Ella lo miró con interés. ¿Y eso qué quiere decir? Esto implica que el afecto que recibes no siempre es auténtico. En ocasiones, las personas se enamoran de la imagen que han creado de ti, no de tu esencia real. Te ven a través de un filtro, proyectando en ti lo que ellos desean. Sin embargo, cuando la fantasía se rompe, el amor desaparece también. Ella dirigió su mirada hacia abajo, y el río devolvió la imagen de su rostro, igual que lo haría el cuenco de un caminante solitario. Fue entonces cuando entendió que el amor que anhelaba en los demás debía nacer primero dentro de ella. La mujer percibió cómo sus pensamientos se agitaban en su mente, como hojas llevadas por el viento. A lo largo de su vida, había pensado que el amor era algo genuino, firme, que quienes le expresaban un te amo lo decían con todo su corazón. Sin embargo, en ese momento, el buscador le estaba revelando algo que jamás había imaginado. Entonces, el amor que recibí nunca fue genuino, susurró, con una mezcla de pena y confusión en su tono. El buscador le sostuvo la mirada con dulzura y contestó con calma: fue genuino, pero no de la manera en que lo imaginas. Fue genuino para ellos, pero nunca se trató verdaderamente de ti. Te querían porque en ti encontraban algo que les faltaba: belleza, confianza, serenidad, seguridad. Pero cuando dejaron de sentir ese vacío en su interior, su amor también desapareció. No porque no fuera suficiente, sino porque su necesidad de ti cambió. Ella miró hacia abajo, sintiendo una presión en el pecho que nunca había experimentado antes. Entonces, ¿el amor siempre es algo pasajero?, preguntó con una voz casi inaudible. El buscador negó suavemente. No todo amor se desvanece con el tiempo, pero el amor que surge de la necesidad sí lo hace. Es como si tomaras prestado el calor del sol. Mientras sigue brillando, te reconforta, pero cuando llega la noche, el calor desaparece, porque nunca fue realmente tuyo. Era la luz del sol, no algo que te perteneciera. La mujer soltó un suspiro profundo, como si algo en su interior se hubiera transformado en ese instante. Tras un largo momento de silencio, preguntó: ¿y cuál es la otra razón por la que las personas se enamoran? El buscador, con la intención de seguir indagando, prosiguió su viaje hasta llegar a un remoto pueblo. Allí conoció a un hombre mayor que había estado casado durante más de 5 décadas. Aunque su esposa ya había partido, él la mencionaba con tal cariño y sinceridad que parecía como si aún la tuviera junto a él. Curioso, el joven preguntó: «Maestro, ¿cómo pudiste amar a una sola persona durante tanto tiempo?». El sabio sonrió suavemente, con esa serenidad propia de quienes han comprendido una verdad profunda de la vida. «Porque ella era mi reflejo y yo el suyo». El buscador frunció el ceño, sin entender del todo. «¿Cómo puede ser eso?».
El anciano señaló un árbol que se erguía sólido en la plaza del pueblo. Mira ese árbol. No busca el sol, simplemente crece así de forma natural. Así era mi amor. No se trataba de necesitarla para llenar algo en mí, sino de verme en ella. Su amor no me completaba, era un reflejo de quien soy. El buscador permitió que esas palabras calaran en su mente. De repente, todo encajó. Así fue como comprendió que el amor que perdura es el que se encuentra a sí mismo en el otro. El anciano asintió, esbozando una sonrisa de satisfacción. Así es. Cuando alguien te ama porque le falta algo, su amor es frágil, susceptible de cambiar con el tiempo. Pero cuando te ama porque ve en ti un reflejo de sí mismo, ese amor es firme. No se trata de dependencia, sino de reconocimiento. No es posesión, es conexión. Con el alma colmada de nuevas revelaciones, el buscador inició su regreso al punto de partida. Al reencontrarse con el caminante silencioso, le contó lo que había descubierto. Maestro, ahora comprendo los dos tipos de amor. ¿Qué debo hacer con esta sabiduría? El caminante, con su habitual serenidad, sonrió y dijo, no vayas tras el amor, deja que se muestre por sí mismo. Si alguien te ama porque le falta algo, se alejará cuando ya no lo necesite. Pero si te ama porque se refleja en ti, quedará incluso en el silencio. El buscador asintió, comprendiendo con una sabiduría más profunda. Entonces, el verdadero misterio no es buscar el amor, sino hallar la plenitud en nuestro interior. El caminante asintió serenamente. Sé como la luna, no pide ser vista, pero su resplandor alcanza a todos los que la observan. En ese instante, el buscador comprendió que el amor no es algo que se conquista ni algo que se corre tras él. Es un reflejo que puede mostrar vacío o abundancia. Aquellos que conocen esta realidad nunca padecerán por amor, porque han comprendido su auténtica esencia. Sin tener que buscar ni esperar, simplemente lo comprendió. Y con esa claridad, continuó su camino sin temor, sin aferrarse en nada, solo con la convicción de que el amor no es un destino, sino el reflejo de lo que cada persona guarda en su corazón. La narración del caminante silencioso, el que busca amor, la mujer melancólica y el anciano no es simplemente una historia, es un reflejo en el que todos podemos reconocer nuestras propias conexiones. La verdad esencial sobre el amor no reside en los gestos románticos ni en las expresiones poéticas, sino en el origen fundamental de por qué alguien se siente atraído por nosotros. Si alguien nos ama porque suplimos una carencia en su vida, ese amor es similar a la sombra que crea el sol. Varía con el paso del tiempo y se desvanece cuando la necesidad se extingue. Sin embargo, si alguien nos ama porque nos ve como un reflejo de su propio ser, entonces ese amor es firme e inmutable, como la luna que permanece incluso después de que el sol se haya ido. En la primera forma de amor, aquel fundamentado en la carencia, las personas no aman verdaderamente a la otra persona, sino lo que ésta simboliza para ellas. Por esta razón, muchas relaciones empiezan con una pasión arrolladora, pero con el tiempo se diluyen. La atracción inicial no surge de un vínculo auténtico, sino de la necesidad de compensar un vacío interior. Alguien que carece de seguridad en sí mismo puede enamorarse de una persona con gran fortaleza y confianza. Alguien que se siente desorientado puede sentirse atraído por una persona con metas claras y un rumbo definido. Quien experimenta soledad puede enamorarse de alguien que le ofrece afecto y cercanía. Pero, ¿qué pasa cuando esa carencia deja de existir? ¿Qué sucede cuando alguien que solía vernos como su refugio ya no experimenta el mismo vacío? El amor se diluye, porque nunca estuvo fundamentado en un vínculo genuino, sino la creencia errónea de que el otro era la respuesta a un conflicto interno. Por el contrario, cuando el amor nace del reconocimiento en lugar de la necesidad, se convierte en un vínculo que va más allá del tiempo y las situaciones. No es un sentimiento que varía con las estaciones, sino una conexión que perdura, ya que no se fundamenta en lo que el otro puede ofrecer, sino en lo que ambos ya poseen. En conclusión, la enseñanza principal es evidente. El amor que anhelas en el exterior solo puede hallarse en tu interior. No se trata de hallar a alguien que llene un vacío en ti,
sino de alcanzar tal nivel de plenitud que el amor no sea más que un reflejo de tu propia totalidad. A menudo, se cree que el amor es un vínculo indestructible, que cuando alguien dice te amo, esas palabras encierran un sentimiento inmutable y eterno. Sin embargo, la verdad es que muchos amores solo son reflejos momentáneos de carencias internas, espejos de emociones cambiantes que varían con el tiempo. No siempre se trata de la persona en sí, sino de lo que esa persona representa en ese instante para quien dice sentir amor. Cuando alguien experimenta inseguridad, confusión o soledad, el amor que muestra hacia otro puede parecer profundo, pero en realidad es débil. Se desvanece cuando la inseguridad se disipa, cuando la sensación de vacío se transforma en propósito, o cuando la soledad es reemplazada por algo más. Ese amor no era genuino ni firme, sino una forma de llenar un espacio vacío, una manera de proyectar en el otro una necesidad no satisfecha internamente. Si alguna vez te has cuestionado, ¿quienes me aman lo hacen por quien soy o porque lleno un vacío en sus vidas? Entonces ya has comenzado a comprender la esencia del amor. Si notas que el afecto que recibes nace de la necesidad de otro, no te aferres. Cuando esas personas se marchen, no sufras ni te enfurezcas, pues nunca estuvieron destinadas a permanecer. No llegaron a ti por lo que eres en tu esencia, sino por lo que simbolizabas en su vida en ese instante, como un faro en medio de la tormenta. Les brindaste orientación hasta que la calma volvió y luego siguieron su rumbo. Sin embargo, hay una forma distinta de amor, una que no surge de la necesidad ni de la falta, sino del reconocimiento mutuo. Es un amor que no titubea con el transcurso del tiempo, ni se disipa ante los cambios de situación. No es un amor que intenta llenar vacíos, sino que emana de la plenitud interior. Este tipo de amor se da cuando dos personas no se buscan para sentirse completas, sino porque comparten una misma esencia. Su conexión no es forzada ni nace de la urgencia de evitar la soledad. Simplemente coinciden y se reconocen mutuamente. En esta relación, no hay una necesidad constante de demostrar o buscar aprobación externa. No es cuestión de reafirmar el lazo con grandes demostraciones, sino de la tranquila seguridad de saber que el otro permanece, no por deber ni por necesidad, sino por decisión propia. Cuestiona lo siguiente: ¿quién en mi vida me percibe tal como soy, en lugar de verme como alguien que resuelve sus dificultades? Aquellos que pueden responder a esta pregunta son quienes realmente te quieren. Su afecto no está condicionado por lo que puedas brindarles ni por la manera en que puedas suplir sus carencias. Su amor surge de un vínculo genuino entre dos almas que se entienden sin necesidad de expresarlo con palabras. Deja de perseguir el amor. Encuentra satisfacción en tu propio ser. Si experimentas un vacío, si te sientes incompleto, no busques amor para llenarlo. En primer lugar, entiende quién eres. Aprende a convivir en armonía contigo mismo. Acepta la soledad sin miedo y escucha lo que realmente necesitas. El amor más profundo no es el que se busca a toda costa, sino el que llega a quienes no lo requieren para sentirse plenos. Con frecuencia, las personas se apresuran a buscar el amor, convencidas de que sin él sus vidas no tienen propósito. Sin embargo, en esa búsqueda desesperada terminan creando vínculos fundamentados en la necesidad, no en la genuinidad. Se aferran a quienes llenan momentáneamente un vacío en su corazón, sin percatarse de que ese amor es frágil y efímero. No obstante, cuando alguien deja de buscar el amor desde la escasez y comienza a vivir desde la abundancia, todo cambia. La fuerza con la que una persona se desenvuelve en la vida ya no proviene de la carencia, sino de la plenitud. Y cuando el amor encuentra a alguien completo, lo hace de manera incondicional, libre de miedos y expectativas. Que lo dejen ser. Permite que el amor siga su curso de manera espontánea. Un río no implora al océano para que reciba sus aguas, simplemente fluye hacia él de manera natural. Igualmente, en el momento en que dejas de buscar el amor, cuando ya no sientes la necesidad de que alguien te ame para sentirte valioso, el amor llega sin esfuerzo. Mira la luna, no exige ser notada, ni solicita ser contemplada, pero su luz alcanza a todos los que la observan. Todo el océano sigue el ritmo de su energía, moviéndose bajo su influencia, sin que la luna haga ningún esfuerzo. Observa los árboles, no corren tras el sol,
pero se extienden hacia su luz con seguridad y convicción. No tienen que ir en su busca, porque su esencia les permite obtener lo que requieren sin estrés ni afán. Así es el amor verdadero. No es una casa, es un reflejo. No es algo que se logra con persistencia, es algo que llega al estar presente. Transforma tu ser en alguien que no persigue el amor, y él te hallará a ti. Cuando dejas de sentir la necesidad de amor, cuando dejas de implorar afecto, el amor genuino llega a ti sin que tengas que pedirlo, no porque lo busques, sino porque la serenidad que irradias actúa como un imán para quienes también han alcanzado su propio equilibrio. Aquellas personas que han comprendido esto no experimentan sufrimiento por cuestiones amorosas, no buscan rogar por atención, no temen estar solas, no intentan afanosamente obtener validación de los demás y no requieren que alguien les confirme su valor, porque ya lo tienen claro. Cuando el amor entra en sus vidas, lo identifican sin duda. No se dejan engañar por la fuerza de una emoción momentánea ni por la fantasía de cubrir una carencia interna. Son capaces de distinguir entre un amor fugaz que surge de una necesidad y un amor verdadero, fundamentado en el aprecio recíproco. Y cuando te topes con este amor, sabrás si es genuino o si simplemente es una ilusión pasajera. Y con esa comprensión, ya no experimentarás más dolor por amor, porque sabrás que el amor no es algo que se busca ni se obtiene, es simplemente un reflejo de lo que ya resides en tu interior. Si este mensaje te ha llegado, recuerda suscribirte al canal y dejar tus comentarios sobre los temas que te gustaría que abordáramos en los próximos videos. Nos encontramos en la siguiente reflexión. Imagina que un amanecer te percatas de que todo aquello que te ha causado pavor en tu existencia jamás fue real. No me refiero a un juego de ilusionismo, no es un artificio de la mente y tampoco es una promesa vana de optimismo banal. Me refiero a una verdad tan contundente que, al descubrirla, tu visión de la vida se transformará para siempre. Reflexiona sobre lo siguiente. ¿Cuántas veces has experimentado temor, inquietud, melancolía o descontento por algo que, al final, no tenía la magnitud que le atribuías? ¿Cuántas noches has pasado en vela, atormentado por un problema que al día siguiente se veía insignificante? ¿Cuántas veces tu intelecto te ha hecho sufrir por situaciones que nunca llegaron a materializarse? Es posible que en algún momento hayas anticipado un fracaso en alguna tarea, y al enfrentarla, descubriste que la superaste con mayor destreza de lo que esperabas. O quizás sentiste aprensión al hablar en público, imaginando que serías objeto de juicio, solo para darte cuenta de que la atención de los demás no estaba centrada en ti como creías. El temor, la inquietud y la ansiedad se presentan como reales, pero en la mayoría de los casos son producto de tu propia mente. Y lo más perjudicial es que nos dominan, nos inmovilizan, nos llevan a tomar decisiones erróneas y nos impiden vivir con autonomía. Ahora, visualiza algo aún más transformador. ¿Qué ocurriría si te revelara que el padecimiento no surge de la realidad en sí, sino de cómo interpretas esa realidad? Que el temor, el sufrimiento y la tensión no son más que espejismos creados por tu psique. Reflexiona sobre la tensión que experimentas cuando crees que alguien está hablando mal de ti. Durante extensos periodos, tu mente se llena de conjeturas, representaciones y diálogos internos. Pero, ¿cuántas veces ha resultado ser cierto? ¿Y si esa persona ni siquiera te tenía presente en sus pensamientos? Tu padecimiento existió sin motivo. La dificultad radica en que nuestra cabeza opera como si nuestros peores temores fueran reales. Nos paraliza con representaciones de fracaso, exclusión o pérdida, y reaccionamos como si esas imágenes fueran el momento actual. Nos vemos atrapados en una vorágine de desasosiego sin base sólida. Pero, ¿qué tal si te dijera que existe una forma de interrumpir este patrón? Que hay un sistema comprobado por el pensamiento filosófico para discernir la realidad con nitidez y dejar de ser prisioneros de nuestras aprensiones. Este concepto no es novedoso. En realidad, su impacto es tan profundo que revolucionó el curso del pensamiento filosófico, siendo descubierto por un individuo que perdió todo al atreverse a pensar de manera distinta. Un hombre que fue rechazado, traicionado y confinado al aislamiento, pero que, en lugar de claudicar, halló en su soledad una clave para liberarse del padecimiento.
Hoy, te revelaré la fórmula de Spinoza para erradicar el temor y la aflicción. No obstante, antes, te hago una advertencia. Una vez que la comprendas, tu percepción del mundo se transformará para siempre. El hombre que fue borrado de la historia. Para captar la esencia del planteamiento de Spinoza, es indispensable conocer la trayectoria de su autor. Baruch Spinoza vino al mundo en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una comunidad hebrea sefardí de costumbres muy severas. Sus progenitores eran comerciantes que habían escapado de la Inquisición en territorio español y portugués, buscando un refugio donde pudieran vivir sin sobresaltos. Desde temprana edad, Spinoza evidenció una lucidez poco común. Sobresalía por su habilidad para examinar conceptos de forma profunda y racional. Mientras que otros niños aceptaban sin reparos los textos sagrados, él formulaba interrogantes que perturbaban a sus maestros y a su comunidad. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Dios? ¿Por qué existe el dolor? ¿Qué implica la libertad? En su entorno, estas cuestiones no eran bien recibidas. La colectividad hebraica de Ámsterdam mantenía un vínculo complejo con el mundo cristiano circundante. Para garantizar su subsistencia, requerían conservar un equilibrio sutil, evitar destacar en demasía, no poner en duda las creencias establecidas. No obstante, Spinoza no podía impedirlo. Desde su juventud, comenzó a examinar a pensadores como Aristóteles, Averroes y Maimónides. Se sumergió en la erudición y el razonamiento, y rápidamente alcanzó una conclusión arriesgada. La fe convencional no poseía todas las contestaciones. La noción de un ser supremo con sentimientos y anhelos resultaba ajena para él. No administraba recompensas ni castigos, ni tampoco se inmiscuía en los asuntos mundanos. Para Spinoza, la divinidad era la propia existencia del universo, sus principios rectores, el orden intrínseco de la naturaleza. Sin embargo, expresar tales convicciones dentro de su comunidad representaba un acto de autodestrucción social. El día en que fue desterrado de su legado, a la temprana edad de 23 años, su comunidad tomó una decisión extrema. Spinoza fue citado ante el tribunal rabínico, donde se le brindó la oportunidad de desdecirse. No obstante, él se negó rotundamente. Como consecuencia, fue objeto de excomunión. Las palabras precisas de la sentencia resultaron devastadoras. Que esté condenado durante el día y condenado durante la noche. Que su fallecimiento no genere duelo y su recuerdo se desvanezca de la tierra. A partir de ese momento, Spinoza fue borrado de la existencia para su grupo social. Nadie podía comunicarse con él. Nadie podía brindarle asistencia. Nadie podía siquiera pronunciar su nombre. Su parentela lo repudió. Sus allegados lo desampararon. Sus convecinos hicieron como si jamás hubiese existido. Era peor que la defunción. Si estás disfrutando de esta historia, regálanos un like y suscríbete al canal. Así no te perderás ningún consejo para llenar tu vida de abundancia y prosperidad. Continuemos el viaje. Para muchos, este suplicio habría significado el término. Se habrían sumido en la desolación, en la aflicción, en el despecho. Pero Spinoza hizo algo asombroso. En lugar de quejarse, tomó su mayor infortunio y lo transformó en su mayor potencia. Un individuo aislado frente a la totalidad del entorno. Spinoza se apartó de la colectividad y dio inicio a una existencia distinta. Subsistía como un artesano de lentes, un oficio que le proporcionaba el sustento básico. Sin embargo, mientras laboraba, aprovechaba cada instante disponible para escribir y reflexionar. En medio de la precariedad y el aislamiento, elaboró un sistema de pensamiento que revolucionaría la concepción del mundo. Aseguraba que la autonomía no radicaba en escoger entre alternativas diversas, sino en aprender la realidad en su totalidad. Y con esta noción, Spinoza realizó un descubrimiento sorprendente. Su perspectiva del universo era radicalmente diferente a la prevaleciente en su época. Mientras la mayoría concebía la vida como un conflicto entre el bien y el mal, él vislumbraba un cosmos donde todo acaece por necesidad, sin recompensas ni escarmientos. No concebía el destino como una fuerza mística,
sino como el resultado inevitable de las leyes naturales. Cada acto, cada idea, cada sentimiento surgía de una sucesión infinita de causas y efectos. Esto implicaba que la gente no gozaba de una libertad absoluta. Ni sus anhelos, ni sus temores, ni sus emociones les pertenecían por completo, sino que eran la consecuencia de todo lo que había sucedido previamente. Sin embargo, de manera paradójica, esta visión no conducía al desaliento, sino a una sensación de liberación. El universo sigue un orden, y tú no eres realmente libre. Aquí es donde el pensamiento de Spinoza adquiere una fuerza realmente asombrosa. A lo largo de los siglos, la humanidad ha sostenido la convicción del libre albedrío, la idea de que tenemos el control sobre nuestras decisiones y que, con cada elección, damos forma a nuestro destino. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo esto no es más que una ilusión? Spinoza llegó a una conclusión que, en su tiempo, fue considerada una idea controvertida. Incluso hoy, sigue siendo una noción inquietante. Él sostenía que todo en el universo sigue un orden lógico y necesario. Nada ocurre de manera aleatoria. Nada está fuera del alcance de las leyes naturales. Y esto abarca también tus pensamientos, tus sentimientos y tus elecciones. Cuando observamos el mundo, descubrimos patrones. El sol se levanta y se pone cada día con una exactitud matemática. Las estaciones se suceden, los ríos fluyen, los planetas giran en torno al sol. Todo sigue principios naturales invariables. ¿Por qué habría de ser diferente en el caso de los seres humanos? Si en la naturaleza todo sigue un patrón establecido, nuestras mentes y emociones también deberían hacerlo. Y esto conlleva una conclusión inquietante. Aquello que conocemos como libre albedrío no es más que una ilusión. Tu existencia es la consecuencia de una cadena de causas y efectos. Tómate un instante para reflexionar sobre ello. ¿Acaso decidiste sentir miedo? ¿Fuiste tú quien escogió qué cosas te generan sufrimiento? ¿Determinaste quién eres o simplemente ocurrió sin que tuvieras opción? Desde el instante en que llegaste al mundo, múltiples factores influyeron en la persona en la que te convertirías. No tuviste el poder de elegir la familia en la que naciste. Tampoco escogiste tu herencia genética, tu forma de ser o tus inclinaciones emocionales. No fuiste quien decidió los acontecimientos que te marcaron en la infancia. Cada vivencia, cada influencia externa, cada pequeño encuentro contribuyó a moldear la persona que eres en este momento. Tu mente, tus pensamientos y tus emociones han sido moldeados por todas las experiencias que has atravesado. Si creciste en un entorno donde se penalizaba el fracaso, es probable que hoy sientas temor al error. Si de niño fuiste rechazado, quizás experimentes ansiedad al intentar relacionarte con los demás. Ninguna de estas reacciones fue una elección deliberada. Es como si fueras un barco en el mar creyendo que decide su rumbo, cuando en realidad son las corrientes y los vientos los que te guían según lo que el universo dispone. La idea de que podemos controlar todo puede resultar perturbadora. Si todo está predestinado, si el libre albedrío no existe, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué luchar, esforzarse o intentar transformar algo? Sin embargo, lo revolucionario de Spinoza radica en su perspectiva. Él sostenía que el secreto de la felicidad no reside en dominar el mundo, sino en comprenderlo. Al reconocer que todo sucede por una razón, dejas de sentir culpa por aquello que no puedes modificar. Aceptar que el universo tiene un orden te libera de la resistencia ante lo inevitable. Al entender las causas que motivan tus acciones, tienes la posibilidad de superarlas. Comprender la realidad te otorga una vida más clara. El auténtico dominio no radica en modificar lo inalterable, sino en transformar la manera de asimilarlo. Entender la predeterminación no implica rendición, sino una visión más nítida del curso de la existencia. Aceptar esta realidad no significa abstenerse de tomar decisiones o de luchar por las metas personales. Más bien, permite hacerlo con serenidad, desapego y valentía. Si todo está prefijado, el temor y el padecimiento son meras ilusiones. Aquí reside la clave. Si cada elemento en el universo obedece a un patrón, si cada pensamiento,
emoción y determinación forma parte de una secuencia de causas y consecuencias, entonces el miedo, el sufrimiento y el estrés no son más que reacciones instintivas. Tu intelecto no percibe la realidad de forma directa, no visualiza el mundo tal cual es, sino que lo interpreta a través de los filtros de la memoria, la experiencia y la biología. Lo que experimentas en este instante es el resultado de una serie de procesos ocurridos en tu psique, muchos de ellos inadvertidos. Reflexiona un instante. ¿Cuál es el motivo por el que algo te produce temor? ¿Por qué algunas personas pueden dirigirse a una audiencia sin dificultad, mientras que otras se llenan de terror solo con imaginarlo? ¿Por qué ciertas observaciones te impactan profundamente, mientras que a otra persona le resultan intrascendentes? Todo esto está instaurado en tu interior. No naciste con esos temores ni con esas sensaciones. Son el resultado de vivencias pasadas, convicciones arraigadas y el método en que tu mente ha aprendido a interpretar la información. Pero si fueron aprendidos, pueden ser entendidos, en muchos casos, anulados. El temor es una reacción instintiva. Piensa que estás viendo un filme de terror. La música de fondo incrementa la tensión. La escena se oscurece. El personaje se desplaza por un corredor desocupado. Tu organismo reacciona. Tu ritmo cardíaco se acelera. Sientes inquietud. Pero detente un momento. No corres peligro. No hay nadie detrás de ti. Solo estás contemplando una pantalla y, sin embargo, tu cerebro considera que algo malo está por suceder. Tu reacción es automática, orgánica, programada por la evolución. Pero cuando te percatas de que es solo un filme, el temor se reduce. Lo mismo sucede con muchos de los temores que dominan tu vida. El temor al fracaso, al rechazo, a no ser lo suficientemente bueno. Cuando te das cuenta de que estos temores no son realidades, sino percepciones personales, comienzas a verlos de una forma distinta. Ahora reflexiona sobre los momentos más dolorosos de tu vida, esos en los que sentiste que todo estaba en tu contra, que no había solución, que la ansiedad era abrumadora. Si echas un vistazo atrás, ¿tienen el mismo peso ahora? En la mayoría de los casos, lo que parecía ser el fin del mundo terminó siendo solo una fase más. Algo que en su momento parecía insuperable, hoy es solo un recuerdo. Expectativas versus realidad. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de la realidad en sí misma, sino de la brecha entre nuestras expectativas y lo que realmente ocurre. Imagina que dedicas meses de esfuerzo a tu trabajo con la esperanza de obtener un ascenso. Estás convencido de que tu dedicación será reconocida y recompensada. Sin embargo, un día la empresa decide promover a otra persona. De inmediato, te invade la frustración, el enojo y la tristeza. Sientes que la vida ha sido injusta, que tu esfuerzo no fue valorado y que todo ha sido en vano. Pero, ¿y si miraras la situación desde otra perspectiva? En lugar de percibirlo como un fracaso, podrías verlo como una nueva oportunidad. Tal vez ese ascenso te habría llevado a un puesto en el que no encontrarías satisfacción. Quizás sea una señal para explorar mejores opciones laborales. El dolor aparece cuando insistimos en que las cosas sean de una manera determinada, en lugar de aceptar tal como son. Spinoza lo expresó de forma clara en una de sus citas más conocidas. No debemos lamentarnos ni alegrarnos, sino entender. Al entender la razón detrás de lo que ocurre, el sufrimiento se reduce. Cuando aceptamos que la realidad no se ajusta a nuestros deseos, sino que sigue su propio curso, aprendemos a adaptarnos a ella. El poder de entender el sufrimiento. Si logras entender la esencia de tu sufrimiento, este deja de tener control sobre ti. Si identificas la raíz de tu miedo, el miedo pierde su influencia en tu vida. Cuando renuncias a luchar contra la realidad, descubres la serenidad. La existencia es similar a un río. Puedes oponerte a la corriente, lamentarte por el agua, esforzarte en nadar contra ella. O puedes aprender a fluir con su movimiento, a aprovechar su energía y a dejar de combatir lo que no puedes cambiar. El sufrimiento no se desvanece debido a cambios en el mundo. Se disipa cuando transformas la manera en que lo percibes. Una vez que comprendes esto, ya no hay marcha atrás. ¿Cómo poner en práctica la fórmula de Spinoza en tu día a día?
Ahora que comprendes la teoría, es posible que te cuestiones, ¿de qué manera puedo incorporar esto en mi rutina diaria? Porque no basta con comprender un concepto. La transformación real sucede cuando lo aplicas en tu vida. A continuación, te comparto 3 pasos específicos que puedes seguir desde hoy para comenzar a liberarte del miedo y el sufrimiento. 1. Observa tus emociones sin juzgarlas. El miedo, la ira y la tristeza no son adversarios, son mensajes. Tu mente no está luchando contra ti, simplemente te está proporcionando información. Piensa en una situación en la que alguien te ignora mientras hablas. Tu reacción inicial podría ser: me está menospreciando. Esto siempre me sucede. Pero, ¿realmente conoces la verdad de lo que ocurre? ¿O solo estás viendo la situación a través del filtro de tus propias inseguridades? Quizás esa persona está distraída. Tal vez ha tenido un día difícil. Puede que, en realidad, no tenga nada que ver contigo. Si en lugar de responder de inmediato a tus emociones, las observas con calma, podrás comprenderlas con mayor claridad. Cuando una emoción negativa te invada, hazte esta pregunta: ¿estoy reaccionando por impulso o realmente hay algo que merece mi preocupación? En ese breve intervalo entre el estímulo y tu respuesta es donde comienza la verdadera libertad. 2. Usa la razón para ver la realidad como es. Esta crítica tiene fundamento. Podría ser una oportunidad para mejorar en lugar de una ofensa personal. Cuando algo te causa malestar, reflexiona. ¿Es un problema real o simplemente la forma en que lo estoy percibiendo? Imagina que recibes una crítica. Tu reacción inicial podría ser pensar: me están atacando, no soy lo bastante bueno, quieren ridiculizarme. Sin embargo, si te detienes a razonar, podrías preguntarte: ¿y si simplemente me están compartiendo su punto de vista? ¿Y si esta observación puede contribuir a mi crecimiento? ¿De verdad merece la pena que me sienta mal por esto? Al ajustar tu visión, el dolor disminuye. Muchos de nuestros conflictos no son más que interpretaciones de la realidad, no hechos en sí mismos. El universo no está en tu contra, simplemente es. Al dejar de tomar todo como algo dirigido contra ti, comienzas a experimentar una vida más tranquila y con mayor claridad. 3. Acepta lo que no puedes cambiar. El universo opera según sus propias leyes. Las cosas no siempre suceden como esperas, pero luchar contra lo que no puedes evitar solo incrementa tu dolor. Es mejor adaptarse a la realidad en lugar de enfrentarse a ella. Supón que has estado organizando un viaje durante meses. De repente, tu vuelo es cancelado. La primera respuesta que tienes es: esto es un caos. Mi día está perdido. Todo me sale mal. Si sigues la filosofía de Spinoza, podrías preguntarte: ¿hay algo que pueda hacer para transformar esta situación? ¿Qué nuevas posibilidades pueden aparecer a partir de esto? ¿Realmente tiene sentido enfurecerme por algo que ya ocurrió? Al aceptar lo que no se puede cambiar, descubres algo muy poderoso. No puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes elegir cómo responder a ello. Y ahí es donde reside la verdadera libertad, la verdad que pocos descubren. Baruch Spinoza falleció sin fortuna, sin ser reconocido y sin tener seguidores. Pasó gran parte de su existencia en soledad, dedicándose a escribir, pensar y compartir su sabiduría con unas pocas personas que realmente lo comprendían. Nunca persiguió la fama, ni ansió el poder, ni intentó forzar sus pensamientos sobre los demás. No obstante, siglos después, su filosofía continúa impactando y cambiando vidas. Lo que Spinoza halló no era simplemente una idea teórica, sino una herramienta práctica para liberarnos del dolor. Una perspectiva de la realidad que transforma por completo la manera en que vivimos la vida. Porque al comprender esta verdad, te das cuenta de algo sorprendente. El sufrimiento no es inevitable. Es una construcción mental. La gran elección. La mayoría de las personas vive gran parte de su vida inmersa en una fantasía. Piensan que necesitan más dinero para alcanzar la felicidad. Creen que deben hallar a su alma gemela para sentirse realizados. Están convencidos de que la vida debería ser equitativa. Sin embargo, ahora que conoces la realidad,
te enfrentas a dos alternativas. 1. Desatender este entendimiento y continuar padeciendo por aquello que está fuera de tu alcance. 2. Despertar y comenzar a vivir con mayor serenidad, claridad y libertad. Esa fue la decisión que tomó Spinoza. Optó por no lamentarse por lo que ya no tenía. Decidió no dejarse atrapar por la amargura ni la añoranza. Prefirió entender la realidad tal como era y ajustarse a ella. Y esa es la misma decisión que ahora se presenta ante ti. No tenemos el poder de alterar el mundo, pero sí de modificar nuestra forma de pensar. Cuando Spinoza afirmaba que todo está predeterminado, no lo hacía para desalentarnos, sino para liberarnos. Si reconoces que no puedes dominar el mundo, pero si la manera en que lo ves, entonces tienes la capacidad de transformar tu vivencia. Imagina a alguien que se lamenta constantemente por lo que ocurrió en el pasado, que responsabiliza a sus padres, a su entorno, a la sociedad por las dificultades que enfrenta, que está convencido de que su vida fue determinada por otros y que no tiene ninguna oportunidad de alterarla. Esa persona ha caído en la trampa de su propia visión de las cosas. Imagina a alguien que ha atravesado momentos complicados, pero que opta por sacar lecciones de ellos, que acepta lo sucedido y utiliza esa experiencia para desarrollarse, que no señala a los demás, sino que comprende que la vida tiene su curso y elige la reacción más adecuada. Esa persona ha alcanzado la libertad. Esa es la distinción entre permanecer cautivo de la falsa percepción del dolor o despertar a la realidad. Ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es el temor más grande que has logrado superar en tu vida? Si aún no lo has vencido, ¿cuál es el miedo que más te cuesta dejar ir? Comparte tu respuesta en los comentarios. Si este contenido te hizo pensar y quieres profundizar más en temas de filosofía, psicología y desarrollo personal, suscríbete al canal. Nos encontramos en el próximo video.